Bienvenidos. Nah, te asustaste, ¿no? Sí, ya está. Bueno, en el episodio de hoy, ¿no?, estamos aquí con Discotico. Creo que pueden revisar su trabajo en Instagram, disco.tico, para que entiendan un poquito de lo que vamos a estar hablando. A mí en lo particular me llamó mucho la atención tu trabajo. Él tiene una serie que se llama Neo Caracas, corrígeme si no es así, Sí. en el cual presentas la ciudad de una manera completa, igual pero completamente distinta a como es, ¿no? Y creo que la primera pregunta que quisiera hacerte es ¿qué es Caracas para ti? Para quizás poder empezar a entender la manera tan particular en que presentas la ciudad. Claro. Bueno, yo siento que Caracas es muy contradictoria y para mí siempre ha sido una mezcla de un caos sereno, o sea, de una manera muy extraña que siento que conviven mutuamente todo el tiempo. Y realmente algo que pasó mucho de la manera, a la hora de verlo como ciencia ficción, como cyberpunk, como hacer una nueva versión de la ciudad, que no partí necesariamente como, ok, la ciudad es distinta, sino más bien viendo otras cosas de cyberpunk y de ciencia ficción me doy cuenta como que ya va, esto se parece mucho a Caracas. Y empiezo a ver a Caracas en distintos lugares y me empecé a hacer esa pregunta a mí mismo de, ok, pero ¿por qué estoy viendo a Caracas en todos lados? ¿Por qué siento que estoy conectando con películas de Hong Kong y digo, ya va, esto es... No sé, ¿Cómo se llama? Parque Central. Exacto, sí. Y lo ves muchísimo. Y es algo que pasa realmente en distintos ámbitos, no solo desde un punto de vista estético, sino de la temática también, el contenido, el mensaje. Por ejemplo, cuando lo ves mucho en estas películas de historias de ciencia ficción, o si ves, no sé, alguna serie, siempre hay cosas aquí y allá que yo las puedo relacionar mucho con la historia de Caracas y la historia de Venezuela, que realmente el cyberpunk funciona mucho como un collage. Es como si la ciudad se convirtiera en un collage de distintas épocas. Tienes pasado, es retrofuturista, entonces tienes el pasado conviviendo con el presente, con el futuro. Y eso es lo que tú ves, por ejemplo, tú pasas por Bellomonte y tú ves los edificios y tienes un edificio que puede ser que sea una obra arquitectónica única al lado de algo que es mucho más moderno, por decirte, eso es de los 70, tienes algo más de los 2000, luego tienes algo de la época de Pérez Jiménez, y está todo conviviendo en la misma cuadra, y es algo que con lo que conecté mucho viendo otras cosas, diciendo, ok, ya va, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí que me hace pensar en, no sé, de hecho estaba jugando un día Final Fantasy hace años, y dije, ¿por qué un juego japonés de ciencia ficción y fantasía me recuerda a mi casa? Y más bien es algo que me sigo preguntando todo el tiempo. Y muchas veces es una conversación que yo tengo conmigo mismo y con la gente de, ok, ¿por qué conectaste con esto? ¿Por qué ves esto? ¿Por qué sientes que, por decirte, cuando pasas por... Hay una parte en la autopista que tienes el CCT a la derecha. Si estás yendo para el oeste, tienes el CCT a la derecha, a la izquierda tienes Avanti y tienes las Mercedes y tienes un pocotón de vallas y luces y avisos, y yo digo, esto es Blade Runner, esto es muy... pero es porque además los edificios son negros con espejos, entonces la cosa te refleja y tú estás manejando de noche y esto es unas luces que llegan de la nada y deja de ser algo que lo ves como algo ajeno, sino como, ok, esto es cercano a casa. Sí, pasa muchísimo también cuando sales de Sabana Grande. Sí. Que agarras Chacaíto. Sí. Vienes de Sabana Grande, están todo el poco de edificios Art Deco, y luego llegas a Chacaíto y estás en Miami. Claro. De repente. Claro. Ojo, y eso es normal, es parte del urbanismo, de la evolución de todas las ciudades. Y de hecho, me preguntas, por ejemplo, ¿qué es Caracas para mí? Y es algo que yo relaciono mucho también con mi relación con mi familia. Porque entonces pasa que, no sé, yo me puedo ir a sentar a cualquiera de estos lugares, por decirte el León es un muy buen ejemplo, sí. y me siento ahí, me tomo una cerveza con mis amigos y pasamos un viernes en la noche, no hay nada del otro mundo, y luego hablo con mi mamá y le cuento, y mi mamá me dice, ya va, pero yo hacía lo mismo también cuando yo tenía tu edad. El León. El León, claro, es clásico. Y lo hablo con mi tía, y lo hablo con mi abuelo, con mi abuela, y todos tienen el mismo espacio, deja de ser
algo en concreto, sino que se convierte como en un imaginario colectivo de qué es el león para ti, qué es para ti, qué es para ti, qué es para ti. Y termina siendo entonces como que, ok, ya Caracas no es el espacio físico nada más, sino que es para todos dentro de nuestras historias, dentro de lo que hemos vivido. Y es algo que yo lo relaciono también mucho con mi relación con mi familia, porque entonces es que me pasa cada rato que yo puedo hablar de cualquier evento y mi abuelo me decía, ok, pero sabes que cuando estaba tal presidente y tal y tal. En la época de Lucinchi. Sí, entonces llega y dice, sabes que Jovito Villalba comía arepa. Y yo, bueno, no sabía. Entonces, eso es algo que obviamente es normal, sobre todo en las capitales del mundo, en muchísimas ciudades, eso pasa, pero es muy interesante verlo en tu día a día, cuando algo que es cotidiano, de pronto echas unos pasos para atrás y lo ves desde otros ojos y dices, ok, esto es más grande de simplemente el lugar donde yo desayuno las arepas. ¿Cómo eso que sentías y esa pregunta que te haces todos los días, decides llevarlo a este formato y empezar a publicarlo, por ejemplo? Bueno, realmente también nace... ¿Cómo decides ese formato, por ejemplo? El formato, ok, primero nace también de una necesidad de querer hacer cine independiente. Okay. Y en una época también es fundamental el hecho que se me ocurrió en pandemia. Entonces no podía salir de la casa, no podía agarrar una cámara y salir. Y aún así, si pudiese, no tenía cómo hacer. Yo quería desde un inicio hacer cosas más cyberpunk y no lo iba a poder hacer. Aló. Pero... Ahí está. Ah, no, ahí está. Ah. Pero, el formato nace también por yo pensar, ok, ¿qué puedo hacer con la laptop? Y poco a poco ir preguntando, ir averiguando. Yo no sabía nada de cómo lidiar con el 3D, ni cómo lidiar con esos programas. Más bien, también nace mucho de yo querer aprender. Y en el proceso, de hecho, si tú ves todo lo que yo he hecho, ha sido mucho de yo ir aprendiendo pequeñas cosas. Como, ya aprendí a hacer partículas, ok, vamos a hacer un video que tenga esto. Ya aprendí a hacer esto, y así. Y el formato obviamente te da muchísimas posibilidades, pero también nace de la limitación de querer hacer cine independiente y no poder hacerlo en ese contexto. Y poco a poco fue algo que yo mismo dije, ok, ya va, capaz lo que quería hacer no lo pude hacer, pero eso me permitió tener un estilo que fue propio de alguna manera u otra, y eso me permitió crear otras cosas que al inicio capaz no las tenía contempladas. O sea, comienzas como a experimentar con la estética primero y a partir de ahí comienza a subir una narrativa que te va conectando todo a medida que va evolucionando. Claro. Ojo, sí y no, porque siento que a mí es muy difícil abordar algo también sin tener un punto de partida que sea un contenido, de alguna forma u otra. Y yo siento que es muy fácil, sobre todo cuando lidias con ciertos géneros, caer en el cliché si solo te quedas en lo estético. Es muy fácil si no entiendes el por qué esto funciona, ¿sabes? Entonces es como, por ejemplo, a mí me parece que si te gusta Star Wars y quieres hacer algo como Star Wars, no solo basta con que tú hagas una nave que se parezca al X-Wing y unos lightsabers y tal. No basta por ahí. Tienes que también entender por qué George Lucas tomó esas decisiones y en qué se estaba inspirando él. Y tú pensar, ok, ¿qué tengo yo que me interese, que va con eso y pueda conectar con eso que está ahí? Por ejemplo, pasa con el cyberpunk. El cyberpunk es un género narrativo que no solo son luces de neón y la mezcla de vallas gigantescas, superfuturistas, con calles sucias, sino también el contenido detrás, que tiene que ver el hecho de que tú puedas ver, que pasa por ejemplo en películas como Blade Runner, el hecho de que tú veas pordioseros y arriba una valla gigantesca que sí de McDonald's. Ahí te está diciendo algo, y esto tienes que también entender, ok, ¿cómo puedo yo también decir cosas que me llamen y me gusten y no solo dejar que la estética sea todo, sino que también esté diciendo algo? Sí, o sea, es algo que me encanta porque por lo menos en el cyberpunk también hay un cuestionamiento constante de lo que es ser humano versus lo que es ser máquina versus hay un carácter espiritual ahí asociado. Claro. Y en lo que tú haces, por más que quizás no hay un personaje, o bueno, hasta hace poco, era como el cuestionamiento venía desde el espíritu de la escena que estabas poniendo en el video. O sea, yo veía, por ejemplo, el poliedro
y con estas luces y esta atmósfera y yendo hacia allá, y había un cuestionamiento de qué es el poliedro realmente, qué representa y cómo se reinterpreta a través de lo que estás mostrando tú. Claro, claro. Y eso es un buen ejemplo que también está sacando, el poder sacar algo que ya existe y ver cómo se conecta con algo que tú sientes que es relevante. Por ejemplo, a mí me parece que hoy en día algo que ocurre mucho con las artes en Venezuela es... Hay como todos, en la música, en las artes plásticas, en la danza. Aló. ¿Se escucha? Ok. Hay como una búsqueda de la identidad, de la identidad venezolana. Y lo puedes trasladar desde la identidad latinoamericana a la venezolana, a la caraqueña, y así, y así, y así, así. Y yo siento que eso va de la mano con decirte Ghost in the Shell, que es una película que habla mucho de cómo es la vida para un robot. Y eso lo ves muchísimo en el cyberpunk. Y siento que son temáticas que tienen sentido juntos, ¿sabes? O que tienen juntas. Y entonces, yo creo que ese tipo de recontextualización ocurre cuando partes de un lugar honesto, de sentir, ok, a mí esto me parece que esto está pasando y me parece súper interesante y me parece muy loco esto que está ocurriendo en el momento. Y luego, sin darte cuenta, hasta tú lo empiezas a ver en otros lados, lo empiezas a ver eso, tipo ves a Akira y dices, ya va, pero aquí hay una cosa muy similar. Por ejemplo, Akira habla, evidentemente, ocurre la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, Nagasaki, y de Hiroshima, Nagasaki salen muchísimas historias como Godzilla y Akira, que tienen que ver con la idea de que cae una bomba atómica y qué ocurre después de eso. Aquí han ocurrido muchísimo, ha ocurrido muchos terremotos, el deslave de Vargas, y tienes unas cosas que tú dices, ok, yo conecto con esa historia, a pesar de que aquí nunca cayó una bomba atómica, pero conecto porque es la misma, todos somos humanos, y tenemos la misma reacción a un evento bastante similar. Y una vez que tú partes, no desde la diferencia, sino de la similitud, ahí es cuando empiezas a crear cosas. Sí, es el mismo motivo por el cual a los japoneses les encanta la salsa. Exacto. Exacto. No, y porque nosotros creo que Latinoamérica es como el público fuera de Japón que tiene, que tiene la mayor cantidad de gente que ve anime. Cosas así. Y sí, yo siento que son cosas que van de la mano. Mira, tocando un poco más en la parte técnica quizás, tú que te has enfrentado, no sé, ¿qué programa utilizas? ¿Blender? He usado, sí, Blender, Es principalmente. Blender. Que te has enfrentado a aprender de cero esto sin estar estudiando en un instituto o algo. No sé si tienes algunas recomendaciones, tips. Parte de la audiencia son diseñadores y muchos probablemente les interesa el tema del 3D. No sé si tienes algunas recomendaciones técnicas o algo. De un sentido general, yo creo que es mejor entrarle con un proyecto. O sea, entrar de proyecto a proyecto y sobre todo porque cuando tú estás haciendo... A ver, yo lo hablo desde mi punto de vista de que yo soy alguien que a mí me cuesta aprender. Esa es la verdad. Y cuando tú entras con un proyecto en mente, eso te motiva a ti mismo a seguir averiguando más cosas y también te permite a segmentar lo que vas a aprender. Porque entonces, a ver, si tú quieres entrarle al 3D, es un mundo que te va a abrumar a los 2 segundos y vas a cerrar la computadora y vas a llorar. Así funciona. Entonces, tú tienes que también entrarle pensando en, ok, me gustaría tener esto. ¿Cuáles son las opciones que tengo? Y lo bueno del 3D es que tienes 1000 vertientes y tienes 1000 posibilidades. Entonces, capaz esto no me funciona, pero hey, esto sí. Por ejemplo, si vas a hacer cabello, no puedes quedarte nada más con, voy a pensar en hacer partículas. No, porque hay 1000 maneras de hacerlo para que no te vuelvas loco y porque además hay otra cosa que pasa. El 3D es muy técnico y va a pasar que cualquier decisión que tomes 90% no va a salir bien. O sea, tú quieres hacer algo y la computadora hace otra cosa y explota y de nuevo. Y luego estás haciéndote un café a las 6 de la tarde y te sientes mal contigo mismo. Y entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Entender que parte del proceso es eso. Y parte del proceso es, hay mucho, es asumir el error, asumir la falla y de hecho de eso puede salir algo hasta más interesante. Creo que técnicamente da miedo, pero sí, no, y no solo cuando se logra, sino que a mí me parece muy
muy positivo. El poder genuinamente cometer un error o que la computadora haga algo que tú no querías y decir, eso está mejor. Sí. Eso me gustó 1000 veces más. Y eso es lo que creo yo que uno tiene que tenerlo consciente. Sí. El aceptar el error, porque o la limitación. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el pixel art. Ujú. Y el pixel art es un arte que viene de una limitación de los años 80 por el NES, el Sega no sé qué cosa, el Master Gear no podía a tener buenos gráficos. Entonces se creó un arte a través de una limitación. Y eso es lo que uno también tiene que estar consciente, que muchas veces el ponerte una pared, el ponerte una baranda, el decir quiero hacer este proyecto bajo estos lineamientos te va a permitir más bien a ser más creativo, a resolver, a que se te pienses más cosas. Mira, me encanta que hemos hablado hoy con bueno, diseñadores, artistas, Cuatro educadores, personas. Ujú. todos de distintas ramas, y reinciden en ciertos tópicos como la búsqueda de la identidad desde un tiempo para acá, el ensayo y error y el aceptar eso, la importancia de la motivación propia, de este es el proyecto que quiero y me voy a enfrentar a esto a pesar de los miedos que pueda tener. Y quiero agradecerte por venir acá. Para que estemos claros, tipo, tú eres una persona quizás un poco recelosa con presentarte. Reservada. Sí, reservada, exacto. La palabra. Y, oye, que hayas venido acá y hayas hablado sobre el proyecto que me parece increíble, se aprecia mucho. Vale, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un aplausito. Yo espero que hoy sí tengan preguntas. Hoy. Yo espero que en esta conversación sí tengan preguntas. Por allá, preguntitas de Blender. Aprovechen. Mira, ahí tenemos al profe de Blender del Instituto de Diseño de Caracas, Brian Anillo, uno de los profes de Blender. Lo que comentaba sobre el tema de los proyectos, lo hemos hablado muchísimo con Brian, que era como que, claro, si tú te planteas aprender Blender con la dona, ¿sabes? Como este tutorial de la dona, es muy probable que te frustres. Sí. O sea, porque si no queda exactamente igual al tutorial de YouTube de la dona, te vas a frustrar. Claro. No, me encanta tu forma de ver. Claro, claro. Y de hecho, hay un chamo que hace, no es un chamo, es un señor. Él hace tutoriales que se llaman Lazy Tutorials y son famosísimos. El pana mío. Se llama Ian Hubert. Él ha trabajado un montón de cosas. Él estuvo 20 años sin saber hacer UV unwrapping. Porque el 3D es tan amplio que tienes que asumir también, no voy a saberlo todo. Y eso está bien. Más bien, en cualquier caso, incluso desde un ámbito profesional, puedes acudir a gente que sabe, ok, tú sabes más de iluminación, listo, ok, ayúdame con esto. O tú sabes más de esto, ayúdame con esto. Y eso está bien, eso no hay ningún problema con eso. Y más bien es enfocarte en tratar de llevar tu mensaje de la mejor manera, o la manera en la que a ti te parezca, y entender que la técnica es para servir lo que tú quieres expresar. No seas tú un esclavo de la técnica de, ok, necesito aprender esto. O sea, capaz con algunas cosas impuntuales si lo quieres ser el maestro de todo, pero no es el enfoque. No puedo hablar, no puedo moverme. Una última pregunta. Por ahí dijiste que lo que te faltaba por hacer era una película. Se viene. Eso viene. Está en los planes. Sí, claro, porque es que todo nace de una necesidad de querer hacer cine independiente, que eso, bueno, hacer cine. Y aquí obviamente, como yo, hay muchísimos en Venezuela que queremos hacer cine y que queremos hacer películas que también, a ver, Discotico nace mucho por una necesidad de querer ver películas que no siento que se están haciendo. Y eso es lo que también yo lo veo mucho, capaz ni siquiera es como una meta final, porque no hay meta final realmente, pero sí es el proyecto que más cariño le tengo, es la idea de apostar también por formatos más largos. O sea, no solo depender de redes sociales, no solo depender de videos cortos, no solo depender de eso, sino poder contar algo donde puedas mantener una historia sí, más duradera. Una pregunta por allá. Está lloviendo, muchachos. Vamos a tratar de cerrar esto rápido y Sí. y luego viene la última charla que espero que se queden por ahí para que la escuchen. Bueno, La la pregunta en lluvia. verdad es por todos ellos, pero bueno, la voy a hacer yo porque la pena. Queríamos saber si has trabajado en equipo y si lo has hecho, cómo es el flujo de trabajo entre las distintas herramientas de 3D, renderizado, Claro. archivos. Bueno, depende mucho. O sea, la verdad es que no siempre lo hago en equipo y a veces ahí sí me pongo un poco desorganizado.
A la hora de hacerlo en equipo, sí, yo mantengo, creo que es un workflow más básico, incluso más enfocado en el cine, de storyboard, hacer un tipo de concept que yo sienta que va a capturar la vibra. Yo siento que a mí me gusta partir desde una atmósfera, de una vibra ya clara. Y depende mucho. Realmente no tengo un workflow claro porque, por decirte, si trabajo con alguien que es muy bueno rigueando y modelando, lo que podemos hacer es discutir un pocotón de cosas al inicio. Y a mí me gusta también mucho en esos ámbitos dejar que la gente explore y ya. Y más bien, en ese sentido, ahí sí hay que ser muchísimo más organizado, establecer. Yo sí soy un poquito más fastidioso con la idea de tener claro desde el inicio la vibra, el concepto. Muchas veces hasta me pongo demasiado etéreo y busco música y busco que vaya con lo que yo quiero transmitir al final. Story, modelado, textura, animación, render y compositing al final. Pero es muy, como repito, es muy enfocado en el proyecto, es muy enfocado en lo que quieras hacer. No siento que haya una respuesta definitiva, porque de hecho si fuese el mismo siempre creo que no lo haría. Literal. Creo que me aburriría muy rápido. Bueno, gracias a todos por esta charla. Aplausos. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Sigan su trabajo. Me encantaría que siguiéramos esta conversación en la 3ª temporada. ¿Qué les parece? Lo haremos. Así que un aplauso. Dale, gracias. Aplauso nuevamente. Aplausito nuevamente.